tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a miércoles 11 de octubre y la iglesia celebra hoy la memoria opcional de San Juan 23, Papa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que San Juan 23 presidiera a todo tu pueblo y lo instruyera con su palabra y su ejemplo, protege con su intercesión a los pastores de tu iglesia juntamente con el rebaño que tienen encomendado y condúcelos por el camino de la eterna salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. No siempre celebramos las memorias opcionales, pero en este caso, en que estamos comenzando esta etapa del sínodo de la sinodalidad y que el futuro de la iglesia está en manos del Espíritu Santo, como lo estuvo en algún momento en manos de Juan 23 al invocar al Espíritu Santo para que viniera en ocasión del Concilio Vaticano II. Creo que es un buen momento para recordarlo a él e invocar juntos al Espíritu Santo para que ayude a la iglesia en este tiempo de profundo discernimiento. Acerca de él, podemos decir que nació en una familia campesina en Sottoilmonte, en el noreste de Italia, en 1881. Angelo Giuseppe Roncalli recibió la ordenación al sacerdocio en 1904, después de servir en la Primera Guerra Mundial como camillero. Fue nombrado director nacional de la Sociedad para la Propagación de la Fe. En 1925 fue asignado como delegado apostólico en Bulgaria, Turquía y Francia. Con la ayuda del embajador de Alemania en Turquía, Roncalli ayudó a salvar, se calcula, a 24.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El Papa Pío XII lo nombró cardenal y lo asignó como patriarca de Venecia en 1953. Fue elegido sumo pontífice en 1958 a la edad de 78 años. Escogió el nombre de Juan, que era el nombre de su padre, y de los dos patronos de la Catedral de Roma, San Juan de Letrán. Convocó en 1959 el Concilio Vaticano II, que transcurrió entre 1962 y 1965. Sus encíclicas más famosas fueron Mater et Magistra de 1961 y Pacem in Terris en 1963. El Papa Bueno, como se le solía decir, murió de cáncer del estómago el 3 de junio de 1963. Su fiesta, el 11 de octubre, conmemora el día de la primera sesión del Concilio Vaticano II, que fue en 1962. Declarado beato en el año 2000, el Papa Francisco lo canonizó, junto con el Papa Juan Pablo II, el 27 de abril del año 2014. San Juan 23 ruega por nosotros y por la iglesia. Y la liturgia de la palabra nos lleva al libro de el profeta Jonás, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive e irritado oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa de huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra y se secó.
Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cara y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. ¿Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 85. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Y el Evangelio está tomado de Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, tenemos dos elementos para meditar hoy. El primer elemento está tomado del libro de Jonás. ¿Se han dado cuenta que algunos personajes bíblicos se han deprimido? En este caso, Jonás sufrió de depresión. ¿Y por qué se deprimió? Y no solo deprimió, sino que estaba enojado con Dios, porque Dios perdonó a Nínive, que según Jonás debía haber sido destruida porque era una ciudad pecaminosa, una ciudad que había optado por una vida disipada, llena de vanidades y otros pecados como la idolatría. A veces la gente muy religiosa se enoja con otras que no lo son tanto y pueden caer en este santo, entre comillas, pecado de una santa ira, porque los demás no hacen lo que tienen que hacer según sus ideas. Jonás estaba disgustado con Dios, muy disgustado, porque según Jonás, Dios debía haber destruido Nínive y no perdonarla. Pero Dios, que es rico en misericordia, como dice el Salmo 85, lento a la cólera y rico en piedad, decidió perdonar a Nínive, porque Nínive se arrepintió gracias a la predicación de Jonás. Y esto puso enojadísimo a Jonás, tanto que dijo: prefiero morir a vivir. A veces la gente religiosa, un profeta, puede llegar a deprimirse por las razones que sean, a veces muy diferentes a las razones que puede tener una gente de mundo para deprimirse, pero en este caso se deprimió porque no quiso aceptar la voluntad de Dios. ¿Y tú, te has deprimido alguna vez porque Dios ha hecho las cosas diferente a como tú las has planeado? ¿Te has deprimido o enojado con Dios porque las cosas no salen como tú crees que deberían haber salido? ¿Porque crees que tú eres más inteligente que Dios? ¿Porque crees que tu plan es mejor que el de Dios y no el que debió cumplirse, el que se terminó haciendo? A veces nos puede llegar esto y nos deprimimos. Pero fíjense la enseñanza que Dios le da a Jonás. Hizo salir una hiedra y después la mata con un gusano. Y eso hizo que Jonás primero se alegrara y luego se pusiera otra vez muy triste.
Y Dios quiso darle un mensaje a través de este gesto. Él se puso triste porque se le murió la hiedra, se le murió la matica, con la cual él tuvo sombra, y el día siguiente ya no la tenía. Y es entonces cuando Dios se apresura a decirle, y no iba yo a tener misericordia, lástima por un pueblo grande de 120,000, más de 120,000 seres humanos que no son responsables, inocentes. Él se sintió triste por una matita. Y Dios no se va a sentir triste por toda esa gente que iba a morir sin tener culpa. Démosle gracias a Dios, que Dios es Dios, que Él es como es y no es como nosotros. Y no nos enojemos por lo que no debemos enojarnos. Y el segundo punto es que en Lucas aparece una versión de la oración más antigua, la más hermosa, la más completa que podemos tener nosotros, el Padre Nuestro. Y fíjense que en esta versión hay cositas que no aparecen, como la terminación líbranos del mal, o en la versión en latín, libéranos a malo, o sea, líbranos del maligno, y no como tradicionalmente lo decimos, líbranos del mal, que a veces alguna gente la utiliza mal para decir, ¿ves cómo el mal no existe? Como el demonio no existe, sino que el mal es el compendio de todas las cosas malas que el hombre hace. El diablo sí existe. Y lo dijo el Papa Pablo VI en una de sus encíclicas, de sus cartas. Es una persona pervertida y pervertidora, un ángel caído. Y no nos dejemos engañar por esto. En esta petición, en este Padre Nuestro, en esta oración hermosa, Dios nos enseña varias cosas. Son los discípulos los que le piden a Jesús que los enseñe a orar. Y era lógico porque el maestro quería enseñarlos con su vida a hacer las cosas. No era el tipo de maestros que los reúne a ver, tema 1, la oración, tema 2, la vida mística, tema 3, no. Era un hombre que enseñaba con su vida. Y una de las cosas que veían los discípulos era orar a Jesús, intimar con el Padre. Y por eso les entra ese deseo de tener una intimidad con el Padre como Jesús la tenía. Y por eso ellos les nace decir, enséñanos a orar. Y ponen como ejemplo lo que Juan hizo, como Juan enseñó a sus discípulos. Y no es que estuvieran celosos de Juan, sino que ellos querían aprender también el secreto de la oración. Y Jesús les dice cuál es el secreto. Secreto número 1, saber a quién dirigimos la oración. No es al universo, no es a fuerzas cósmicas, es a una persona y es al Padre. Esa persona tiene nombre y nosotros le llamamos Padre, o como Jesús utilizó en su idioma, Abba o Abba. Pero normalmente la pronunciación más correcta, incluso allá en Israel, es Abba, Abba, que quiere decir papito querido. Es una forma muy íntima, muy cariñosa, muy de confianza para llamar a Dios. O sea que Dios es nuestro papi querido. Qué hermoso es saber que no es con tanta solemnidad como lo hacían los judíos en su tiempo. El Padre, Dios es papi, querido, amado para nosotros, y es Padre de todos, no Padre mío solamente, es papá de todos. Y por eso, si no somos capaces de ver a los demás como hermanos, no podremos decir Padre nuestro. Son cositas que debemos nosotros tomar en cuenta. Si estás peleado con alguien, recuerda esto. Es padre de incluso de aquella persona que te trata mal, es padre de aquella persona que fue grosera o grosero contigo, es padre también de aquella persona a quien tú no toleras, difícil de tratar, es padre de aquella persona que te hizo daño, también es padre de esa persona. Y por eso debemos orar por esas personas que también tienen una relación complicada con uno, porque Él es padre de todos y eso nos hace hermanos. A veces los hermanos pelean entre sí, pero eso no les quita que sigan siendo hermanos entre sí. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios debe ser alabado en todo momento, en todo tiempo y en toda circunstancia. Dios es consciente de que necesitamos suministros y que todo proviene de Él. Y por eso nos invita a pedírselo, porque somos sus hijos y estamos necesitados de todo. Venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día. Nos invita a perdonar,
como ya hice mención de ello, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y este es un punto en el cual luego Jesús medita aparte, que tenemos que llevar una vida reconciliada con todo el mundo para poder tener, como quien dice, las manos limpias, para elevar nuestras oraciones al Padre. No nos dejes caer en tentación. Y esto es muy importante porque Dios quiere ayudarnos a no ofenderlo. Nosotros no podemos, por nuestras propias fuerzas, evitar el pecado, pero sí podemos llamar a Dios en los momentos de tentación, aun cuando esto sea difícil. Solo así podremos nosotros evitar caer en ella y ofender a Dios. Levantemos nuestra plegaria hoy al Padre del cielo por cada uno de nosotros, por la iglesia, por los que nos han ofendido y sobre todo por aquellos que nos sentimos tentados de vez en cuando, para que por su ayuda y con su gracia podamos evitar ofenderle cayendo en tentación. Todos somos frágiles, pero también todos somos hijos del mismo Padre que quiere darnos su gracia para que no le ofendamos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.